como Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué, estamos invitándolas a ver esta programación. Esperamos la disfruten. Estamos sirviendo en amor, unidad y paz. Bendiciones. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro.
Dios les bendiga, amadas hermanas. Es una bendición poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios por su gracia y su misericordia en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, a ti sea toda honra, todo honor, toda gloria y toda alabanza. Venimos delante de tu presencia, buscando tu rostro, buscando el consejo de tu palabra. Pedimos la asistencia gloriosa de Dios Espíritu Santo, que sea Él hablándonos a nuestro espíritu, a nuestra alma, con el mensaje que tú hoy nos envías, y que Él nos ayude a llevarla por obra. Gracias te damos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. El tema del mensaje de hoy es: la fe vence al temor. Nuestro texto base es el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Hoy en día vivimos tiempos sumamente difíciles. Estamos ante rumores de guerra, viendo cómo se levantan naciones contra naciones. Estamos ante una eminente crisis global económica. Aún estamos viviendo las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Muchas familias enfrentan crisis de salud, crisis en sus matrimonios, crisis con sus hijos y muchas crisis emocionales, sufriendo depresiones muy severas. Y vemos a través de los medios de comunicación cómo muchos de ellos han optado por quitarse la vida. Pero ¿por qué el ser humano cae en temor, afán, angustia, ansiedad ante las circunstancias que hoy se viven en el mundo, o ante las circunstancias difíciles y dolorosas que se le presentan en su vida? Como primer punto, veamos qué es el temor. El temor es una reacción de debilidad, impotencia, que nos hace huir ante una amenaza o peligro que se manifiesta por el miedo. Vemos que los discípulos tuvieron miedo cuando en el mar se levantó una gran tempestad, ya que su fe era débil. Tenían poca fe, al igual que ellos. Nosotras, al levantarse una gran tempestad, ya sea a nivel personal, en la salud, con un diagnóstico reservado, o una grave enfermedad, o en algún familiar, o una crisis económica, o cualquier otro tipo de crisis, viene a nuestra vida el temor, y nos sentimos paralizadas, con miedo, al igual que los discípulos. El temor es producto de la incredulidad, de la falta de fe, también de una fe no fortalecida, de una fe débil, a causa de no tener una comunión constante con Dios. Sabemos que la incredulidad es pecado. El temor viene de creer en las circunstancias y poner nuestra mirada en ellas, y no en quién es Dios, en su carácter y en lo que Él ha prometido en su palabra. Pedro y su hermano Andrés eran pescadores. Sabían que ante la tormenta que se había levantado, podrían terminar hundiéndose en la barca y morir. El Señor Jesús, cuando les ordenó que subieran a la barca, les dijo: pasemos al otro lado. Esto lo vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41, que dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Él sabía por su omnisciencia que lo que pasaría. Él quería enseñarle a sus discípulos a tener fe y confiar en él, porque él sabía que ellos
padecerían luego que él muriese en la cruz y resucitase, y él los enviara a ser sus testigos. De igual manera, hoy nuestro Señor Jesucristo quiere que aprendamos en las circunstancias difíciles a tener fe y confianza en Él y que no desviemos nuestra mirada de Él. ¿Cómo venzo el temor? El temor se vence a través de la fe. La fe en Dios, la fe en su Hijo Jesucristo y la fe en quién es Él. Debemos fundamentar nuestra fe en quién es Dios. Los discípulos en ese momento conocieron algunos de los atributos de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que cuando nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra fue 100% Dios y fue 100% hombre. Conocieron que Él es omnipotente, que Él es el Creador, que Él es soberano, que en Él se sustentan todas las cosas que por Él fueron creadas. Porque se preguntaban, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Le obedecieron porque Él es su Creador, Él es soberano, Él es omnipotente, Él es Dios. ¿Y qué es la fe? En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, Dios nos dice qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El significado de la palabra fe en griego es pistis, que se traduce como confianza. Si yo soy una mujer de fe, estaré tranquila, confiando, esperando que Dios actúe, que Él haga su voluntad en su tiempo, y no temeré, porque Él es mi buen pastor, y Él cuida de mí en el valle de sombra y de muerte, como nos lo dice el Salmo 23, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él nos fortalecerá, Él cuidará de nosotras en medio de la tempestad. Lo único que nosotras debemos de hacer es creer en Él y confiar en Él. Pero ¿cómo puedo yo obtener fe? ¿Cómo puedo yo crecer en fe? ¿Cómo puedo yo fortalecer mi fe? La palabra de Dios nos dice en la epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo tendré fe y creceré en la fe cuando me expongo a escuchar la palabra de Dios, cuando me alimento de ella, cuando la leo, la escudriño, la estudio y medito con la guianza y dirección de Dios Espíritu Santo. Al hacerlo, voy conociendo el carácter de Dios, sus atributos, su esencia, sus mandatos, sus promesas, y esto producirá en mi fe y confianza en quién es Dios. Conoceré que Dios es fiel, es bueno, es justo, es santo, es bondadoso, es eterno, es un Dios de toda gracia, que Él es amor, que Él es la verdad y que Él es la vida. Al enfrentar crisis, ¿qué debemos hacer entonces, amadas hermanas? Debemos ir a la palabra de Dios, correr a ella. Debemos alimentarnos de ella, buscar su consejo, buscar su dirección, buscar sus promesas. Y esta acción va a traer como consecuencia a mi vida que mi fe va a ser fortalecida, va a crecer y no voy a dar cabida al temor. Veamos lo que dice el Salmo 34, versículos del 4 al 7. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defiende. En el versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atento su oído al clamor de ellos. Cuando estudiamos su palabra, cuando nos alimentamos de ella, crecemos en fe. Nuestra fe es fortalecida. Y como podemos ver en el Salmo 34, David decía que buscó a Jehová. Y ahí vemos de parte de David una acción. Él buscó a Dios. Y como resultado, ¿qué obtuvo, amadas hermanas? Obtuvo la libertad que Dios le dio de todos sus temores. De igual manera, amada hermana, cuando tú y yo buscamos a Dios a través de conocerle su palabra, tendremos libertad de nuestros temores, porque su palabra producirá fe, como lo dice Romanos 10:17, que mi fe vendrá de escucharla, su palabra, no de escuchar mi pensamiento, no de escuchar las noticias. ¿Y cómo venzo yo al temor? Si tengo fe,
Tendré confianza en quién es Dios, en su palabra, en sus promesas, y entonces podré vencer el temor en Cristo. Recordemos, amadas hermanas, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, como lo dice su palabra en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Debemos vencer el temor cuando nos llega a nuestra vida con fe en sus promesas, y debemos llevar a acción la palabra de Dios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículos del 10 al 20, Dios nos habla de nuestra armadura, y en el versículo 17, Él nos dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos orar con las promesas que Dios nos ha dado con fe y confianza. Si estamos atravesando una crisis económica, orar con fe y confianza en que Dios es Jehová Jireh, nuestro proveedor. En el Salmo capítulo 37, versículo 5 dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 33, vemos que nuestro Señor Jesucristo nos habla de que no seamos hombres de poca fe, porque nos llama a no ser afanosos, ya que el afán viene de la incredulidad, la cual también produce afán, ansiedad, preocupación y temor. Nos llama que debemos de tener fe en Dios, en nuestro Padre, quien conoce y sabe de todas nuestras necesidades, y que Él proveerá, dice, y tendrá cuidado de cada una de ellas, que Él cuida de nosotros porque somos sus hijos. Como un breve testimonio, quiero comentarles que hace algunos años, en el 2011, empecé a atravesar varias crisis, varias circunstancias difíciles, varios desiertos. En el año 2009, mi Señor Jesucristo me llevó a congregarme en la Iglesia Cristiana Josué Central. En el mes de junio, recuerdo haber llegado y que Dios había puesto en el corazón de nuestro pastor, hermano Lisandro Borges, hablar sobre la persona de Dios, Espíritu Santo. Fueron varios domingos en que Dios habló a nuestro corazón acerca de la doctrina de Dios, Espíritu Santo. Recuerdo llevar mi libretita, apuntar todo lo que iba aprendiendo. Y semana tras semana empecé a fomentar, a cultivar esa relación con Dios, Espíritu Santo. Cuando estudiaba la palabra, le pedía a Él que por favor me la recordara, que la guardara en mi mente, en mi corazón, y que Él me la recordara cuando yo atravesase momentos difíciles o para poder compartir el Evangelio con otros, para su edificación, para su consolación, para exhortación también, y para poder enseñarles la palabra de Dios a mis hijos. Recuerdo que pude vivir la promesa de Juan 16, capítulo 16, versículo 13, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice que Dios Espíritu Santo nos guiará toda verdad y que nos recordará todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla, y que Él nos guiará toda verdad, y sabemos que nuestra verdad es nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro paracleto, nuestro consolador, que está al lado de nosotros, que vive en nosotros. Recuerdo cabal que el Espíritu Santo me recordaba la palabra, me guiaba a orar con ella, y esto, amada hermana, trajo fortaleza, trajo paz a mi corazón, trajo resistencia. Cuando queríamos tirar la toalla, Él nos redarguía y nos decía, no vas a pelear con tus armas, no vas a pelear con tu sabiduría, no vas a solucionar con sabiduría humana ni ayuda humana, seré yo. Recuerdo que el Señor en esos momentos me daba Isaías 40, Isaías 41, me dio muchísimas promesas. El Espíritu Santo la traía a memoria y traía consuelo, traía fortaleza, hermana, y podía compartirlos con mi familia. Me ayudó a resistir aún cuando el fuego del horno se calentó a máximo. Se los puedo decir, el Espíritu Santo estuvo ahí. El Señor estuvo como mi buen pastor conmigo, ayudándome y recordándome que Él había vencido el mundo, que tendríamos aflicción, pero que no me preocupara, que no temiera, que no me amedrentara, porque Él ya había vencido. Entonces sabía que en su tiempo el Espíritu Santo hablaba a mi corazón, en mi tiempo, no en el tuyo. Así que, amadas hermanas, las animo a alimentarse de la palabra.
Las animo a que le pidan a Dios, Espíritu Santo, que les recuerde el mensaje, el consejo que Él hable en esos tiempos que usted tienen como devocional con Él, cuando asistan a un estudio bíblico, cuando asistan los domingos a congregarse, cuando sintonicen a través de las plataformas de la iglesia los diferentes estudios bíblicos, los momentos de oración cuando nos comparten también la palabra, que el Espíritu Santo guarde ese mensaje en sus corazoncitos. Y yo sé que así como el Espíritu Santo me ayudó, me auxilió y estuvo ahí conmigo y con mi familia, estará con cada una de ustedes y podrán ser testigos como mi familia y yo del gran poder de Dios, de su gracia y de su misericordia en Cristo Jesús. Pero ¿qué medidas debo tomar para mantenerme firme en la fe y no caer en el temor? Debo mantener fundamentada mi fe en quién es Dios, en su carácter. Recordemos al rey David que en las peleas y batallas que enfrentó, la Biblia nos muestra que él fundamentó su fe en la fidelidad de Dios. ¿En quién es él? En que Dios es omnipotente y que era Dios quien peleaba las batallas, que David enfrentaba y que era Dios quien le daba las estrategias para vencer. De igual manera, amadas hermanas, recordemos a lo largo de nuestra vida, en esos desiertos, en esos momentos difíciles que hemos atravesado, qué atributo del carácter de Dios Él nos ha revelado y se ha dado a conocer como Él lo dice en su palabra, en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Si has atravesado un desierto de enfermedad, habrás conocido a Dios, tu Salvador. Si has pasado un desierto de crisis emocional, sabrás que Dios es tu Padre, es tu buen pastor, que aunque tu madre y tu padre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Como segunda medida, debo mantener una comunión constante con Dios a través de mi vida de oración, de la lectura de su palabra, con la guianza y dirección de Dios Espíritu Santo. No debemos descuidar nuestro tiempo con Dios. Debemos buscar su rostro cada día y conocerle a través de su palabra. Sabemos, amadas hermanas, que en la oración somos consoladas, somos escuchadas, fortalecidas, redargüidas y somos levantadas en Cristo, como lo dice su palabra en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Debemos ir delante de él en oración, con un corazón lleno de fe y con agradecimiento, aun en medio de las circunstancias más difíciles que atravesemos, porque creemos en él, porque conocemos su carácter y conocemos sus promesas, que nos dice que sus planes son de bien y no de mal, como lo dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Él nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Debemos ir delante de su presencia a buscar su rostro y entregar todas nuestras cargas, confiando en que Él escucha nuestras oraciones y cuidará de cada una de nosotras. Perdón, y hará su voluntad en su tiempo, la cual es buena, agradable y perfecta, y que en Cristo somos herederos de sus promesas. En la epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 32 nos dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios envió a su Hijo Jesucristo para el rescate de nuestras almas, para reconciliarnos con el Padre y ser salvos, redimidos, justificados y santificados por medio del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo por medio de él somos salvos y tenemos vida y vida eterna. Y con Cristo somos coherederos de sus promesas, como lo dice su palabra en la epístola a los Romanos capítulo 8, versículo 17. Debo pedir en oración constante que Dios Espíritu Santo me ayude a mantenerme firme en la fe en mi Señor Jesús y en su palabra. Dice su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, como ya lo había mencionado anteriormente, que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y sabemos que la verdad es Cristo. Él es el único que nos va a ayudar a estar firmes. Por ello debemos estar bajo el señorío de Cristo y bajo el gobierno de Dios Espíritu Santo. ¿Qué resultado obtendré?
al vencer el temor por mi fe en Dios. Obtendré paz. En la epístola a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos del 6 al 7, Dios nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En la epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, y el mismo Señor de paz, de siempre paz, en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. ¿Y qué es la paz? Según el diccionario Strong, la definición es tranquilidad. La paz, según el diccionario, es un estado de bienestar no solo material, sino espiritual. La paz de Dios, amadas hermanas, es una paz que se produce en medio de la más oscura circunstancia que podamos atravesar, en las tormentas, en los valles de sombra y de muerte. Y no es la paz como el mundo la da. La paz que del mundo es dependiendo de las circunstancias. Un ejemplo, es como cuando nos dan un resultado de un examen y hasta que sale negativo, tenemos paz. La paz de Dios es a pesar de, es en medio y aún en la más oscura tempestad. Como nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La palabra turbar significa alterar el estado o curso normal de una cosa. También significa alterar el ánimo de una persona, confundiendo o aturdiéndolas hasta dejarlas sin saber qué hacer ni qué decir. Acá nuestro Señor Jesucristo nos promete primero que nos dará su paz. Aquí tenemos una promesa de parte de nuestro Dios. Pero nos da también una orden: que no se turbe nuestro corazón, que no tengamos miedo, que no tengamos temor. Quiere decir, no alteren su ánimo, porque esto les traerá confusión, turbación y no tendrán paz. Quiere decir que tenemos que tomar una decisión, hermanas y hermanas. Tenemos que obedecer a esa orden que el Señor Jesús nos da y llevar a acción la orden que Él nos dio. No te preocupes, no te turbes, no tengas temor. Al vencer el temor por medio de mi fe en Él, obtendré paz. Y conoceremos a Jehová Shalom. Dios es mi paz. Y Él guardará nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos, como lo dice su palabra en el libro de Isaías, capítulo 26, versículos de 3 al 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amadas hermanas, no estamos solos. Dios está en control, así como nuestro Señor Jesucristo estaba en la barca con los discípulos y se levantó esa gran tormenta. Así está con nosotros. Su palabra en la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14, nos dice que nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro sumo sacerdote e intercede por nosotros. Él intercede, amada hermana, por nuestras necesidades, aún las que no conocemos. El Señor ya intercede a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Él es nuestro buen pastor. No estamos solas en medio de los desiertos o tormentas que atravesemos. Así que no demos cabida al temor, sino seamos mujeres de fe y tendremos la paz de Dios que sobrepasa todo en entendimiento y en Él seremos guardados, recordando que en Cristo ya tenemos victoria. Oremos. Bendito Padre Celestial, bendito seas, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Solo tú eres digno, Padre, de todo honor, de toda gloria, de toda alabanza. Venimos delante de tu presencia con un corazón agradecido
por este consejo que tú hoy nos has enviado, de ser mujeres de fe y de no tener temor. Te pedimos perdón por toda incredulidad que haya en nuestra alma. Pedimos que nos laves, nos limpies con la sangre de tu Hijo Jesucristo y que con la ayuda de Dios Espíritu Santo busquemos tu rostro cada día. Atráenos a ti con lazos de amor, Señor, y a ti correremos. Atráenos, Espíritu Santo, a que cada día busquemos con un corazón dócil, enseñable el consejo de tu palabra. Fortalece nuestra fe, aumenta nuestra fe, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a resistir en el día malo. Ayúdanos a estar velando día a día, a ser mujeres constantes de oración, de búsqueda de tu rostro, a ser mujeres que estudiemos la palabra y que en ella encontremos nuestra plenitud de vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a estar sin mancha y sin arruga, porque Cristo viene y viene por su iglesia que está sin mancha y sin arruga, viviendo en santidad, apartados para ti. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú eres fiel y que tú nos ayudarás. Gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias, amado Señor Jesucristo, porque en ti hemos tenido victoria ya sobre toda circunstancia que estamos atravesando. Ayúdanos a esperar pacientemente en ti para poder ser tus testigos de tu poder y de tu gloria. Gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios ha hablado a tu corazón a través de este hermoso mensaje que acabamos de escuchar. Desde hace mucho tiempo Dios ha venido tocando la puerta de tu corazón y hoy es el día de rendir tu vida a Él y poder disfrutar de sus promesas y poder deleitarte en su presencia y encontrar en Jesús la paz que tu alma tanto necesita. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ora conmigo diciendo: Señor Jesús, creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y salva mi alma. Creo que moriste en la cruz en mi lugar y pagaste la deuda de mis pecados para darme vida eterna libre de condenación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en tu palabra y vivir en santidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.